Estamos conectados con Julieta Sevilikovic, investigadora de Fundar. Gracias, Julieta, por estar para hablar sobre los conflictos en Medio Oriente y cómo incide esto en el comercio exterior de la Argentina. Julieta. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué análisis haces de esta situación? Bien, ahí lo que estamos observando es un impacto que es bastante limitado, dado que Medio Oriente ocupa un lugar marginal dentro de las exportaciones de Argentina. Los principales socios de la Argentina no están precisamente en la región de Medio Oriente. Allí el comercio con Israel, que es el actor central en los conflictos que estamos observando, tiene un peso muy limitado sobre la balanza de exportaciones del país. Los números del INDEC publicados hace poquito, la semana pasada, nos permiten ver que en el primer trimestre, en lo que va del año, fueron 102 millones de dólares los que se exportaron hacia Israel. Sí observamos una contracción, podemos inferir un efecto de la conflictividad sobre un menor volumen del comercio con este país, pero sin que esto genere preocupación sobre los resultados de la balanza comercial, puesto que no es un actor relevante para las exportaciones del país. Es 0,6-0,7% de las exportaciones totales el comercio con Israel. Allí nuestros socios principales, y que combina tanto algo de comercio como fundamentalmente en materia de inversiones y cuestión financiera, son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que no están todavía teniendo un papel fuerte en el conflicto armado. Lo que sí hay que subrayar es cómo la guerra condiciona otros factores del sistema internacional y sí va a generar algunos efectos que pudieran ser más preocupantes en el mediano y largo plazo. Por un lado, los efectos sobre el precio de petróleo y energía, y por otro, el impacto que está teniendo sobre la logística internacional, del transporte internacional, donde puntos nodales para el transporte marítimo están ya afectados o por factores climáticos o por factores geopolíticos, y a esto se le suma la conflictividad en Medio Oriente, lo que hace que las rutas que tengan que pasar por la región se vean encarecidas, más demoradas, incrementos en los precios de los seguros, un escenario muy distinto al que podríamos imaginar hace tan solo 5 años atrás. Nadie hubiera pensado 5 años atrás que un buque de comercio iba a ser objeto de un enfrentamiento armado o víctima de grupos terroristas y poner en jaque estrechos claves para el comercio marítimo. ¿Qué industrias podrían llegar a estar más afectadas por esto y si podrían reemplazarse, no sé, por ir a algún otro país, al mercado interno, a algún otro lugar, viendo que este conflicto puede llegar a escalar y a durar mucho más tiempo, ¿no? Sí, pero aquí la diferencia con la guerra de Ucrania, que es lo que tenemos en la memoria inmediata, es que hay 3 elementos a rescatar en la diferencia entre este conflicto y qué pasa si escala y qué pasa si perdura en el tiempo con lo que vimos 2022 con Ucrania y Rusia, que es que estos países, Irán, Israel, tienen una baja participación sobre el comercio internacional, a diferencia de lo que pasaba con Rusia y Ucrania, y por lo tanto no generan efectos disruptivos sobre eslabonamientos de cadenas de valor estratégicos para los núcleos de producción, y es una zona donde es esperable que el conflicto suceda, con lo cual ya hay mecanismos, ya hay un aprendizaje de el sector de negocios, ya hay un aprendizaje en los mercados de qué esperar respecto de un conflicto armado y cuánto se perdura y demás. De hecho, tenemos ya 6 meses de conflicto con Franja de Gaza. En el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, esto no era así, por eso tenemos este imaginario de tanta disrupción. En el caso del conflicto de Medio Oriente, ¿qué exportaciones son las más afectadas? Algo de semillas, algo de carnes y el efecto sobre los precios del petróleo. Eso va a derramar sobre todo el entramado productivo. Podemos tener, por ejemplo, un poco más de inflación externa que presione sobre los precios domésticos, en el precio de combustibles, pero en cuanto a la colocación de estas exportaciones son fácilmente absorbibles en el mercado, no genera una preocupación sobre productos que no podrían ser colocados en otros mercados. No es, repito, no es un volumen de comercio importante, ni son socios que
ocupen para la Argentina una concentración de comercio que no pueda ser reemplazada o derivada a otros mercados. ¿Hay alguna forma en que puedan prepararse las empresas para esto, ¿no? Que están atravesando esto? Que vos decís, ¿no? Y la verdad que tienen mayor costos, costos que por ahí no necesariamente pueden trasladar después al precio del producto, ¿no? También. Sí, ahí lo que estamos observando a nivel global es una creciente disrupción del comercio internacional por factores geopolíticos. Y esto lleva tanto a gobiernos como a empresas a tener que buscar cuáles son esos mecanismos para amortiguar los efectos de los shocks externos y generar la capacidad de adaptación, resiliencia. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que debería mirar cualquier gobierno, cualquier empresa? Cómo diversificar riesgos, no concentrar negocios en un solo mercado, tener alternativas y mirar aquellas regiones, América Latina, África, que aparecen con menor índice de disrupción geopolítica vis a vis la región de Medio Oriente, el este de Europa. Asia-Pacífico es la región que hoy tiene mayor proyección de crecimiento internacional. Ese es un punto para focalizar en, sobre todo, productos con buscar agregar valor a las cadenas. La estrategia es diversificar riesgos, no quedar condicionados a un único mercado y tener una estrategia de cobertura, balanceo en el juego geopolítico. No solo para las exportaciones, sino también para las importaciones, ¿no? Sí, sí, las importaciones y las cadenas logísticas. Porque uno depende, uno como empresa, como pyme, depende para los insumos o depende para sus ventas de las importaciones y le pasa lo mismo, ¿no? Entonces por ahí encontraste un buen socio de un país y ahora se te encareció muchísimo. El umbral de incertidumbre en las proyecciones de comercio internacional de organismos como la Organización Mundial de Comercio tiene un spread de 8 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que puede pasar con el comercio internacional? Puede ir de un escenario muy optimista de un crecimiento casi al 5% o una contracción de 2 puntos, y ese spread, esa diferencia en cómo proyectan qué va a pasar con el comercio internacional, tiene que ver con cuán complejo se vuelve el mundo en clave geopolítica. Allí todos los países están trabajando en diversificar, bajar los puntos que llamamos de ahorcamiento, esos cuellos de botella en las cadenas, tanto de Info como de Expo, y buscar a través de mecanismos de cooperación garantizar que circule sobre todo la información, poder anticipar a la decisión de el momento de que la cadena de suministro se corta. Gracias, Julieta. Gracias a ustedes. Ahí Julieta Selikovich, investigadora de Fundar, que contaba acá en Canal sobre cómo el conflicto en Medio Oriente, la guerra en Medio Oriente, incide y mucho sobre el comercio.